esta porción de Lucas 18, 31 al 34, podemos entender cómo es que el Señor Jesús mismo habló de que todo aquello que había sido escrito en el Antiguo Testamento se iba a cumplir en su vida. Pero yo quiero enfatizar en el último versículo, y lo marqué también ahí, en la presentación, el versículo 34. ¿Quién está hablando aquí? Es Cristo. ¿A quién le está hablando? A sus 12 discípulos. ¿Y qué mensaje les está dando? El Evangelio. Les está diciendo que es necesario que Él sufra todo lo que está escrito por los profetas. Lo que todos los profetas predijeron se tiene que cumplir en Él. Y entonces dice que Él va a resucitar. Va a resucitar. O sea, aquí les resume el Evangelio. Pero el último versículo, 34. Quiero que usted lo lea. ¿Lo lee? Cuento a 3. 1, 2 y 3. ¿Quién había hablado ahí? Cristo. ¿A quién le había hablado? A sus discípulos. ¿Y qué les había dado? El Evangelio. Sin embargo, ¿qué pasó con ellos? Dígale que tiene a su lado, pone atención para que entendas. Amén. Dice que sus 12 discípulos no entendieron nada de esto. No entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba, ¿qué? Oculta de ellos, y no captaron lo que decía. O sea, si al mismo Cristo no le pudieron entender, yo a veces reconozco que a mí tampoco. Amén. Amén. O sea que los discípulos que habían caminado con Él no pudieron captar. ¿Por qué? Porque este mensaje estaba oculto a ellos. Oro para que a ti no te sea oculto este mensaje. Entonces, hay 2 señales que no se han cumplido. Esas 2 señales son la evangelización mundial y la segunda señal es el retorno de Jesús como el Cristo. ¿Cuáles son las 2 señales que no se han cumplido? La evangelización mundial y el retorno de Jesús como el Cristo. Estas 2 señales no se han cumplido todavía, y son señales que anuncian el último tiempo. Mateo capítulo 13 y versículo 10 dice que este evangelio, la buena noticia, primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Esto es la evangelización mundial. Pero eso no se ha cumplido todavía. ¿Por qué? Porque aunque se ha predicado la Biblia, no se ha predicado el Evangelio de la Biblia. Aunque se ha predicado temas de la Biblia, se ha olvidado la iglesia de predicar la buena noticia. Y hoy se predican muchos temas desde la Biblia, pero no se está predicando el Evangelio, la buena noticia. La segunda señal, el retorno de Jesús como el Cristo. En Marcos capítulo 13, versículos 26 y 27 dice: entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gran gloria, y Él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Es que todos van a ver cuando el Hijo del Hombre venga. Todos verán la señal del Hijo del Hombre aparecer en el cielo. Yo anhelo ver la señal del Hijo del Hombre. Y lo anhelo ver venir. Hermano, aquí mire el calor, cada vez es peor. ¿Verdad? Los problemas cada vez son peores. Hay circunstancias más difíciles cada vez. Y en realidad el mundo no va para nada bueno. En realidad el mundo se está deteriorando cada vez más. Por eso, algo que debe identificar a los cristianos es anhelar la venida de Cristo. Es posible que no venga en mis días. Es posible que no venga antes de que yo muera. Pero aún si no viene antes de que yo muera, yo viví mi vida para preparar la venida del Hijo de Dios.
Amén. Entonces, estas dos señales deben cumplirse. Hablemos de la promesa de su retorno. ¿Será que Él va a venir? ¿Será que Dios dijo que Cristo iba a venir? Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 27, dice: entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. No es una posibilidad. No es que tal vez venga. No, la Biblia está diciendo que va a venir. Diga conmigo, va a venir. Amén. Cristo va a venir. No importa si viene hoy o mañana, lo que dice la Biblia es que Él va a venir. Esta es la promesa de su retorno. Él mismo se lo dijo a sus discípulos. Él va a regresar. Es claro en toda la Biblia que Cristo va a venir de nuevo y que todos lo van a ver. Amén. Todos lo verán. Él va a regresar. No es, hermano, de que a alguien se le haya ocurrido decir que va a venir. Es que Él mismo dijo que va a venir. Así que Cristo va a venir nuevamente. Ahora, lógico que nadie sabe el día ni la hora de cuando viene. Antes yo recuerdo que había un canto que decía: cuán gloriosa. Ah, usted se lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Cuán gloriosa qué? Pero aquí dice que nadie sabe. Y entonces, ¿será la mañana o será la tarde o será la noche? ¿Ah? Y todos cantábamos ese canto en la iglesia, ¿verdad? Cuán gloriosa será la mañana cuando venga, ¿verdad? Pero, ¿y quién dice que es en la mañana? Entonces cantábamos, pero no entendíamos. Cantábamos, pero no estábamos cantando lo correcto. Es que la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora de su retorno. Mateo 24, 36, 42 y 44 dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, sino solo el Padre lo sabe. Entonces, por ejemplo, hoy se hablan de muchas posturas teológicas. Y los teólogos hablan de que Cristo va a venir. Y entonces dicen, sí, va a haber un milenio, pero antes de que venga el milenio, Cristo va a venir. Otros dicen, no, va a ser cuando vaya a la mitad del milenio, entonces va a venir. No, otros dicen, no, va a venir después de los 1000 años. Otros dicen, no, va a venir en medio de los 7 días de tribulación, va a venir. Y entonces nunca se ponen de acuerdo todos los teólogos. Y entonces yo pregunto, ¿qué debo creer? La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, así que poner un tiempo es un error. Si yo digo que viene antes o a mitad o a después o que ya no viene, es un error. Lo que la Biblia sigue diciendo es que va a venir. ¿Qué debo creer entonces? Que Cristo va a venir. Eso es lo que yo debo creer, que Cristo va a venir. El siguiente versículo 42 dice, así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. ¿Cómo debemos estar entonces? Alertas, 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 dice la Biblia. Verso 44, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. ¿Cuándo dice? Todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Y yo me pregunto, ¿será que el mundo hoy lo está esperando? ¿Y será que los que van a las iglesias lo están esperando? Algunos, ¿verdad? Algunos lo están esperando. Yo espero que usted de verdad ame la venida del Señor. Amén. Y que usted lo esté esperando, de verdad. Amén. Yo he oído muchas veces, ay, que todavía no venga, porque no estoy preparado. ¿Y qué necesita para prepararse? ¿Comprarse su casco o qué? ¿Y cuándo va a estar preparado? Si ni la Biblia lee. Entonces, ay, que todavía no venga porque no está. ¿Y cuándo va a estar preparado? Ah, es que no me he casado. Ah, es que no he terminado de pagar mi casa. Ah, que quiero ver a mi nieto. O sea, podemos encontrar un montón de argumentos y de excusas, pero en realidad la Biblia dice que debemos estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y yo creo que hoy es cuando menos lo esperan. La gente no está esperando la venida de Cristo.
Entonces tenemos que entender que esa señal de Mateo 24:14, que habla de la evangelización mundial, está amarrada al retorno de Cristo, está ligada. O sea, no viene Cristo si no se cumple la evangelización mundial. O sea, estas dos últimas señales van de la mano. Amén. Así que la promesa es que Él viene. Él nos dio una promesa y debemos vivir creyéndola. Por eso hablamos de la fe en su retorno, de la fe en esa promesa. Creemos que Él va a venir. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 29 al 31, escribió lo siguiente y dijo: déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Amén. ¿Hasta qué punto podemos llegar a amar a Dios o al mundo? El apóstol Pablo está diciendo que el tiempo que queda es muy corto y que debemos vivir con esta fe en el retorno de Cristo. Yo debo creer que Cristo va a venir y que debo creer que va a venir en mis días. Y si viene Cristo, ¿se resuelve todo? ¿Será que se resuelve todo? ¿Qué piensa usted? Si Cristo viniera ahorita, ¿se resuelve todo su problema? ¿Usted debe algo a alguien? Y si viene Cristo, ¿qué pasaría? Ya no tendría que pagar, ¿verdad? Se queda todo. Sí, eso sí nos gusta. Ya no vamos a pagar, que venga Cristo, ¿verdad? Pero se va a quedar todo. Se va a quedar todo. Entonces ahí ya lo pensamos, mejor que no venga. ¿Verdad? Así es el ser humano. Entonces debemos vivir en la fe de su retorno, esperando que Cristo venga en nuestros días. ¿Qué va a pasar con mi laboratorio? Pensó luego la hermana Sonia. Se queda. Todo se queda. ¿Sí? Entonces, de verdad, todo esto dice, tal y como lo conocemos pronto, desaparecerá. Esta fe del retorno de Cristo era tan evidente en la iglesia primitiva que incluso el apóstol Santiago, que muchos dicen que no escribió nada de esto, escribió lo siguiente y dijo en Santiago 5, versos 7 al 8, amados hermanos, tengan paciencia. Oiga, tengan paciencia. ¿Mientras qué? ¿Mientras qué? Mientras esperan el regreso del Señor. Tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Hay gente que ya no aguanta. Y el apóstol Santiago está diciendo, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Tengan paciencia. Tienes un problema. Ten paciencia mientras espera el regreso del Señor. Y luego dice, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansia esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. ¿De qué paciencia está hablando aquí la Biblia? Es un fruto del Espíritu. La paciencia, ¿sí o no? Amén, es un fruto del Espíritu. Y debemos tener paciencia. Pero ¿de qué paciencia está hablando? ¿Cuál es ese fruto del Espíritu que se llama paciencia? Y que aquí dice Santiago que debemos tener en nosotros. Es para una sola cosa. Tener paciencia mientras esperamos la venida del Señor. Tener paciencia para esperar la venida de Cristo nuevamente. Para eso debemos ser pacientes. Algunos dicen, sí, tengo que tener paciencia a mi suegra. No se compone mi suegra. Sí, debo tener paciencia a fulano, a sultano, a mi hijo, a mi hija, a mi tía, a mi tío. Tengo que tener paciencia. No, de esa paciencia no está hablando aquí. Aquí está hablando de tener paciencia para esperar la venida del Señor. Ese es el fruto del Espíritu. Amén.
No es, entonces, voy a aguantarme. Así que voy a ser paciente y no le voy a pegar ahora. Ese no es el fruto del Espíritu. Eso es tu carne siendo, ahí, ¿verdad? El fruto del Espíritu es la paciencia para esperar la venida de Cristo. De eso hablaba el apóstol Santiago, la fe en el retorno de Cristo. Si revisamos la Biblia, los apóstoles vivieron con esta fe. Los apóstoles de la iglesia primitiva vivieron con esta fe y enseñaron a los discípulos, primero, a creer en la promesa del retorno del Señor y a vivir de esa manera, apresurando la llegada del día del Señor. ¿Y cómo lo podían hacer? Solo había una manera, es que había que cumplir la señal. La señal era la evangelización mundial. Y entonces los apóstoles enseñaron a los discípulos a creer la promesa de que Cristo va a venir, pero a vivir para preparar esa promesa, para que se cumpliera esa promesa en sus vidas. ¿Será que nosotros podemos acelerar la venida de Cristo? Sí. ¿Y cómo? Cumpliendo la evangelización mundial. Por eso es que nosotros como iglesia nos hemos dedicado únicamente a pregonar que Jesús es el Cristo, el que pronto viene. ¿Por qué? Porque esto es la evangelización mundial. Y entonces dice en 2 de Pedro, capítulo 3, 9 al 13, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Todo se va a destruir. Todo por aquello por lo que el ser humano ha luchado tanto, se va a destruir y será derretido por el fuego. Y entonces dice el apóstol acá, el apóstol Pedro, ¿cómo no vivir para el Señor? ¿Cómo no vivir para obedecer al Señor? ¿Cómo no vivir apresurando la venida de Cristo? ¿Y cómo sucede esto? A través de la evangelización mundial. El apóstol Juan dejó registradas las palabras de la revelación que había recibido de Cristo mismo en Apocalipsis 22, 12 y versículo 20, y dijo lo siguiente: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa con uno según lo que haya hecho. El verso 22, digo fiel de todas estas cosas, dice, ven, Señor Jesús. Así termina el Apocalipsis, diciendo que Él va a venir. Diciendo que Él vivió. ¿Cómo debemos vivir nosotros entonces este pacto de la segunda venida de Cristo? ¿Cómo es que nosotros ahora, imitando la fe del retorno de Cristo, así como lo vivió la iglesia primitiva, nosotros debemos vivir ahora? En 1 de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3 dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? En pureza. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? En santidad. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? En obediencia. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? En fe. Pero ¿cómo se puede alcanzar todas esas cosas? Solamente a través de creer que Jesús es el Cristo. Solo a través de eso se puede tener la fe correcta. Solo a través de eso se puede ser puro. Solo a través de eso puede haber santidad. En realidad, hoy los cristianos se esfuerzan mucho por ser santos.
Claro que hay que vivir rectamente delante de Dios. Claro que sí. Y son pecados personales los que no permiten que vivamos rectamente delante de Dios. Claro que sí. Y la Biblia habla de eso. Y condena eso. Claro que sí. Pero en realidad el pecado más grande que la Biblia dice es no creer en el Hijo de Dios. El no creer que Él vino a dar su vida para que podamos tener vida en abundancia. Ese es el pecado original. Y eso nos separa de Dios. Entonces debemos vivir de esta manera, con esta fe, con esta devoción, con estas obras de fe que nos llevan a cumplir la evangelización mundial. Primera de Pedro 4, 7 al 11 dice que el fin se acerca, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Sean serios y disciplinados en sus oraciones. ¿Será que está diciendo que cuando usted ore no se tiene que reír? ¿O que usted sea disciplinado y ore así, así, así? No, no está hablando de eso. Está diciendo que seamos perseverantes, que de verdad tomemos en serio esta vida. Lo más importante de todo es que sigan demostrando su profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abra las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Han recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. O sea, si Dios te ha dado el don de predicar, habla como que si Dios mismo hablara por medio de ti. Dice también, has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Es que todos los dones de la iglesia fueron dados para cumplir la evangelización mundial. Todos los dones. No hay nada que quede fuera. Todos los dones que la iglesia tiene, los dones ministeriales, como el apóstol, el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro, ¿para qué fueron creados? Para edificar a la iglesia, para que se cumpliera la obra de la iglesia, la obra de Cristo, para que todo llegue a la plenitud de Cristo, a conocer a Cristo. Para eso es que fueron levantados todos estos ministerios. ¿Para qué se dieron los dones del Espíritu? ¿Para qué el don de sanidad? Para que a través de las sanidades, a través de los milagros, a través de los portentos, la gente reconozca que Jesús es el Cristo. Amén. ¿Para qué se dieron todos los dones? El don de lenguas. Es que toda lengua debe confesar que Jesús Cristo es el Señor. ¿Para qué se dio, como dice acá, el don de la predicación? Para que prediquemos que Jesús es el Cristo, como que si Dios mismo estuviera hablando por medio de nosotros. ¿Por qué nos dieron la posibilidad de ayudar a otros? ¿Por qué nos dieron el don de la misericordia o de la ayuda a otro? Es muy sencillo, es para que podamos predicar que Jesús es el Cristo a través de lo que hacemos. Todo lo que hagamos, todos los dones, todo lo que usemos, sea para gloria de Cristo. Eso es lo que este pasaje está diciendo. Así que, ¿cómo debemos vivir en este pacto de la segunda venida? Es entender que todo lo que sucede en nuestra vida debe preparar la venida de Cristo. Amén. Todo debe ser para cumplir la voluntad de Dios. Absolutamente todo. Todo lo que usted ha recibido de Dios debe estar a disposición de la obra de Dios. No significa que usted vaya a una iglesia que entregue todo lo que tiene. No, no, no. No estoy diciendo eso. Lo que dice la palabra, lo que enseña la palabra, es que toda su vida debe ser para preparar la venida de Cristo. Y esto es cumplir el pacto de la evangelización mundial en nuestros días. Nuestras oraciones, por ejemplo, deben servir para preparar la venida de Cristo, para orar, para que se cumpla la evangelización mundial, el amor a los demás. Porque vamos a ayudar a los demás. Es para enseñarles que Jesús es el Cristo, para que ellos puedan creer que Jesús es el Cristo. Nuestras casas, los alimentos, los dones que hemos recibido, debemos usarlos bien para servir a los demás. Es que toda la vida del creyente en Jesús como el Cristo es dedicada a preparar su segunda venida. Todo, absolutamente todo, debe preparar la venida de Cristo. Así que, de verdad, piensa por un momento
¿Estás sirviendo tu vida para preparar la venida de Cristo? Algunos tal vez no pueden ir al campo, pero pueden aportar a los que van. Otros tal vez no puedan ni siquiera aportar y tampoco puedan ir al campo, pero pueden orar, pueden interceder delante de Dios, que se abran las puertas del evangelismo, que Dios nos respalde y que se levanten nuevos ministros, nuevos consiervos de la evangelización mundial. Así que nadie debe quedar fuera de esto. Todos podemos participar de una o de otra manera, pero todos debemos preparar la venida de Cristo. Todos, absolutamente todos, debemos preparar la venida de Cristo. Tal vez tú no eres de las personas que puedan predicar. Y en realidad algunos no les dieron la facilidad de predicar. Pero no es necesario que tú te pares a predicar en un púlpito para declarar que Jesús es el Cristo. No, es que hay muchas maneras en que tú puedes hacer la evangelización mundial, pero tienes que tener claro este pacto, que es preparar la venida de Cristo. Este es el pacto de la evangelización mundial. Así que podemos hacerlo de muchas maneras, de muchas formas. Primera Tesalonicenses 5, verso 2 al 11 dice: pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente está diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que yo espero que usted de verdad tenga claro esto de lo que estamos hablando, que esto no sea algo oscuro para usted, que la venida del Señor la estamos preparando. ¿Cómo? A través de la evangelización mundial. Entonces, ese es el propósito por el cual Dios dejó la iglesia. ¿Cómo tenemos que estar entonces? Alertas, alertas, alertas siempre. Jesús mismo le habló a sus discípulos a través de la parábola de las 10 vírgenes, que se encuentra en Mateo 25, versículo 1 al 13. Y usted puede leer ahí que habían 5 vírgenes que eran prudentes y 5 vírgenes que eran insensatas. ¿Saben lo que significa insensato? No, significa necio. Eso es insensatez, es necedad. Entonces habían 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las 10 tenían lámparas. La parábola dice que las 10 tenían lámparas. Las 10 fueron al mismo lugar. Las 10 esperaban al esposo. Las 10 sabían que el esposo iba a venir. Las 10 se habían preparado para que el esposo viniera. Pero a 5 de ellas les faltaba algo. ¿Qué les faltaba? El aceite. ¿Y será que una lámpara funciona sin aceite? No, ¿verdad? ¿Será que esos focos se encenderían sin energía eléctrica? No, es lo mismo, una lámpara no funciona sin aceite. La iglesia de hoy está igual que las vírgenes. Tiene bonitas lámparas, pero en realidad no tienen lo más importante. No tienen el evangelio. No tienen el evangelio. Y entonces, aunque tienen bonitas lámparas, aunque hablan de la venida de Cristo, aunque tienen la Biblia, aunque se reúnen para cantar a Cristo, les van a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque si no tenemos lo más importante, lo demás no sirve. Sin el fundamento, sin la verdad de que Jesús es el Cristo, lo demás no sirve. Así que, si a usted de verdad se le ha revelado que Jesús es el Cristo y lo puede creer, de verdad, hágase dichoso. Porque no todos pueden creer esta verdad. Debemos estar alertas. La evangelización mundial en nuestros días. Hemos hablado ya de la venida del Señor.
Ya hemos hablado de la primera señal, de la venida del Señor. Cristo va a venir y va a venir en nuestros días. Yo es lo que creo y yo seguiré predicando que Él va a venir en mis días. Y si no viene, de todas maneras, si yo me tengo que ir antes de que Él venga, de todas maneras me voy a encontrar con Cristo. Así que de todas maneras Él vino para mí en mis días. Yo voy a preparar la venida de Cristo. Es lo único que me mueve a hacer en esta vida. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de la evangelización mundial en nuestros días. Como creyentes en este evangelio. En el evangelio de Jesús como el Cristo, debemos creer y obedecer el pacto o la promesa de la segunda venida de Cristo. En realidad hay mucha gente que no puede obedecer este pacto de la evangelización mundial. No lo pueden obedecer. ¿Por qué? Sencillamente porque no lo pueden creer. No han podido creer. Y entonces no están preparándose para la venida de Cristo. Por lo tanto, tampoco pueden cumplir la voluntad de Dios sobre la tierra. Entonces, piense usted un momento. ¿Será que yo estoy preparando la venida de Cristo? ¿Será que yo estoy participando de la evangelización mundial en nuestros días? Los que tienen la fe de la Biblia, los que tienen la fe del evangelio original, tienen una conclusión en su vida. ¿Cuál es esa conclusión? Que Jesús es el Cristo. No tienen otra conclusión. Ellos creen firmemente. Esta es toda su fe. No es que tengan fe para un montón de cosas. No es que tengan un versículo para una fe o para una circunstancia, otro versículo para otra circunstancia, otro. No. Ellos tienen una sola fe y saben que un solo mensaje hay en toda la Biblia y es que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de vida de una persona que ha creído el evangelio? Es creer que Jesús es el Cristo. Entonces, si hay un problema, ¿de qué se va a aferrar él? ¿De qué se va a agarrar? Del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es creer que Jesús es el Cristo. Así que si hay un problema, esta persona que tiene esta fe se va a agarrar de que Jesús es el Cristo. Y si le está yendo bien en la vida, también va a tener esta fe. Es creer que Jesús es el Cristo. Y no importa la circunstancia, si está enfermo, si tiene una necesidad, está pasando problemas, no importa todo lo que venga, él se va a aferrar a este fundamento de que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque esta es su conclusión de fe. Ha llegado a ese punto, ha llegado a esa fe, ha llegado a esa conclusión de su vida de fe, creyendo que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces no importa lo que suceda, Jesús sigue siendo el Cristo, la conclusión de mi vida de fe. Segundo punto, si yo tengo esa conclusión en mi vida de fe, entonces tengo un objetivo muy claro. Tengo un objetivo muy claro. ¿Cuál es mi objetivo en esta vida? Todos los creyentes dicen, es que Dios tiene un propósito en ti. Y le dicen a la gente, es que Dios tiene un propósito en usted. Pero nunca le aclaran cuál es el propósito de Dios para la gente. ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Por qué estoy yo aquí en la tierra? Es que yo tengo solo un objetivo. Es preparar la venida de Cristo. Es hacer la evangelización mundial. Entonces tengo una conclusión, que es el evangelio. Y entonces tengo un objetivo, que es la evangelización mundial. Así vivo mi vida de fe. Y toda mi vida de fe se resume en esto. En esto. En esto. En el evangelio y en el evangelismo. Para preparar la venida de Cristo. Y para ello necesito una dirección. Una dirección correcta. Es que el Espíritu Santo está en mí. Entonces la dirección a la que Dios me guía siempre es hacer la voluntad de Dios. Entonces tengo una conclusión de fe en mi vida, que Jesús es el Cristo. Tengo un objetivo en mi vida, en esta tierra, es hacer la evangelización mundial para preparar la venida de Cristo. Y entonces también estoy dirigido por el Espíritu Santo a cumplir la voluntad de Dios.
Y solo me interesa cumplir la voluntad de Dios. Así que vamos a caminar con los que quieran cumplir la voluntad de Dios. De los que salieron de Egipto, solo 2 quisieron obedecer la voluntad de Dios: Josué y Caleb. Y con esos 2 se entró a la tierra prometida. Yo espero que usted pueda entrar al cielo. Yo espero que usted pueda entender que esta debe ser la conclusión de su vida de fe, y que usted tiene un objetivo en esta vida, y que la dirección se la da el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que estas 2 señales deben suceder con nosotros. Este es el pacto de la evangelización mundial y la venida del Señor. Estas 2 señales que he enseñado hoy nos deben llevar a agradar a Dios, nos deben llevar a obedecer la voluntad de Dios. Y cuando uno cumple el pacto de la evangelización mundial, en realidad muchas veces no le cae bien a la gente, incluso a los hermanos que van a la iglesia. Algunos dicen: pero es que ya el pastor solo de Jesús de Cristo predicó y ya no pasó de eso. Cuando yo empecé a predicar este mensaje, aquí estaba una familia, hoy está sirviendo, la familia Carreto, y ellos dicen que hablaron en su casa. Me contó uno de ellos: nosotros nos pusimos de acuerdo en la casa, pastor. Cuando usted empezó a hablar, dijimos: le vamos a dar 4 domingos al pastor, porque seguro al 4.º domingo va a cambiar su mensaje. Entonces me escucharon el primer domingo y se fueron a la casa y dijeron: sí, revisaron los textos, sí, esto fue lo que él predicó, sí, sí está en la Biblia. Y vinieron a oír el segundo domingo. Y entonces, que Jesús es el Cristo nuevamente. Y se llevaron otros textos y los revisaron en su casa y volvieron a decir: sí, sí, lo que el pastor está diciendo sí está en la Biblia. Sí. Y vinieron el tercer domingo y volvieron a oír que Jesús es el Cristo. Y entonces dijeron: sí, sí, el pastor lo está explicando muy bien, está en toda la Biblia, está esto de que Jesús es el Cristo, Él es el Mesías que va a venir, pero ya solo le queda un domingo, así que lo vamos a ir a oír el último domingo. Y vinieron a oír el último domingo, me dieron un mes y me volvieron a oír que Jesús es el Cristo, y se fueron otra vez a su casa y dijeron: sí, sí, ya pasó un mes, el otro domingo seguro que cambia de tema. Ya van 5 años y yo sigo predicando que Jesús es el Cristo, y no me cansaré, como Pablo le dijo a los filipenses: yo no me voy a cansar de repetirles las mismas cosas, aunque a ustedes les parezca cargoso, pero de verdad es beneficioso para ustedes. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando tenemos este pacto y lo queremos obedecer, no buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, porque creemos firmemente que la evangelización mundial va a suceder en nuestros días y va a suceder con nuestras vidas. Nosotros vamos a hacer la evangelización mundial, nosotros vamos a cumplir la voluntad de Dios, porque estamos preparando la venida de Cristo, preparar el fin de la Biblia. Los cielos nuevos y la tierra nueva están preparados por Dios y van a venir, y nosotros nos vamos a encargar de preparar esa venida de Cristo. Qué privilegio más grande el que nos dieron, es preparar la venida de Cristo. Me parece que no se emociona usted mucho. Gloria a Dios, aleluya. Pero nos dieron la tarea de preparar la venida de Cristo. Amén. Si el presidente viniera a hacer una gira aquí y a usted le dicen: usted se va a encargar de preparar la venida del presidente con su equipo, y ustedes todos estuvieran ahí, empezarían a gritar, creo yo. Pero no es el presidente el que va a venir, es Cristo, y usted es el que va a preparar la venida de Cristo. Así que nos dieron ese gran privilegio de preparar la venida de Cristo. El apóstol Pablo lo sabía, y él sabía que muchas veces no iba a caer bien. Por eso en Gálatas 1:10 él dijo: queda claro
que no es mi intención ganarme el favor de la gente. No es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Yo quiero agradar a Dios. Hermano, perdone, ni a usted lo quiero agradar. Me perdona, ¿verdad? Pero yo no lo quiero agradar a usted. Amén. Si lo quisiera agradar a usted, tendría que vestirme de payaso. Y vestirme de payaso, traer mi traje aquí, y el superhéroe, y qué, ¿cómo son las películas de hoy? ¿Y vestirme de qué? De Transformers. ¿De qué más? Aquaman. Y entonces de Aquaman darle el mensaje de la Biblia. Pero de verdad, delante de Dios, mi intención no es ganarme su favor, hermano. Se lo digo con todo mi amor y con todo mi respeto. Yo quiero agradar a Cristo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Amén. Y por eso es que estoy haciendo la evangelización mundial. Porque si mi objetivo fuera agradar a la gente, entonces yo dejaría de ser un siervo de Cristo. Si mi objetivo fuera agradar a usted que me oye, a usted que me oye en las naciones, si mi objetivo fuera caerle bien a usted, entonces tendría que predicar de otras cosas. Pero yo quiero predicar que Cristo viene pronto y que estoy preparando su venida. Y yo espero que usted me acompañe en esto. Concluyo esta noche diciendo: Dios suplirá todo. No se cargue, no se preocupe. No se preocupe, como dice la canción, ¿verdad? Dios suplirá todo. Dios va a suplir todo mientras hagamos su voluntad. ¿De verdad usted lo puede creer? Dios va a suplirlo todo. Solo enfóquese en hacer la voluntad de Dios. Usted va a ver cómo Dios se va a encargar de todo. Y eso que le preocupa se va a desvanecer si usted hace la voluntad del Padre. Es que Dios se va a encargar de usted. Así sencillo. Lucas capítulo 22, versículo 35 a 37. Entonces Jesús les preguntó, cuando los envía a predicar la buena noticia, cuando los envía a predicar el evangelio, y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? ¿Les faltó algo? Y ellos dijeron: no nos faltó nada, Señor. Amén. Pero ahora les digo, le dijo Jesús, ahora que yo voy a ir a la cruz, les dijo, ahora sí tomen su dinero. Ahora sí tomen su dinero y un bolso de viaje. Y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es. Todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Dios suplirá todo. Y aquí dice que debemos hacerlo con nuestros recursos. Ahora tomen su dinero. Ahora tomen una bolsa. Ahora compren una espada. Y vayan. Porque lo que se predijo por los profetas se va a cumplir. Por eso la evangelización mundial debe suceder con nuestras manos. La evangelización mundial va a suceder con nuestras vidas. La evangelización mundial va a suceder con nuestros recursos, con todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Ahora tenemos que cumplir nosotros este pacto. Amén. Amén. Espero que usted pueda preparar junto conmigo la venida del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia no termina jamás. Gracias porque nos has dado, Señor, este gran privilegio de preparar tu venida. Gracias porque nosotros somos insignificantes. Incluso no podemos ni siquiera con nuestra propia vida, Señor. Y somos carentes,
somos necesitados, somos, Señor, personas que fallamos, somos personas, Señor, que no tenemos capacidad para hacer todo lo que nos has dado a hacer, Señor. Hoy delante de ti reconocemos que si tú no estás con nosotros, Señor, no podremos hacer nada. Separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Hoy oramos, Señor, para que nos des tu gracia, para que nos des tu evangelio, para que nos revele a Cristo cada día en nuestras vidas y que podamos preparar la venida, el retorno de Cristo en nuestros días. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos antepuesto todo lo de esta vida y nos hemos enfocado tanto, Señor, en hacer esto, en hacer lo otro, sin pensar en que tú vas a venir. Trabajamos, Señor, pero sin pensar que debemos preparar tu venida. Tenemos, pero sin pensar que debemos, Señor, preparar tu venida. Señor del cielo, por eso es que vienen muchas cosas a nuestras vidas, porque tú nos hablas a través de ellas y nos quieres hacer entender que todo lo que nos has dado, Señor, es para preparar tu venida. Padre, te pedimos perdón esta noche y te pedimos que nos ayudes a cumplir tu voluntad sobre la tierra. Señor, aquí está nuestra vida, aquí están nuestras manos. Aquí están nuestros recursos, Señor. Glorifica tu nombre y permítenos, Señor, preparar tu retorno en nuestros días. Bendigo la vida de tu pueblo esta noche, Señor, invocando el nombre, que es sobre todo nombre, con la oración sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová levante su mirada sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sus ojos sobre ti y te dé su bienestar, su shalom todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Oro todo, Señor, y bendice a aquellos que reciben esta palabra. Y bendícelos, Señor, para que puedan encargarse de la evangelización mundial en nuestros días. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga.